Hola, buenos días con todos. Mi nombre es Ana Lema y hoy vamos a profundizar en un tema fundamental de nuestra unidad 2, la sociología del derecho. Además de revisar el subtítulo, ¿por qué una sociología del derecho? Vamos a ampliar la explicación para comprender mejor cómo esta disciplina nos ayuda a entender el funcionamiento real del derecho dentro de la sociedad. Mi objetivo es que podamos ver el derecho no solo como normas escritas, sino como un fenómeno vivo, dinámico y profundamente social. ¿Qué es la sociología del derecho? Bueno, para empezar debemos recordar que el derecho surge dentro de una sociedad. No aparece aislado ni es simplemente un conjunto de artículos o códigos. El derecho regula conductas, organiza la convivencia y refleja valores colectivos. Por eso es un producto social. La sociología del derecho es la disciplina que estudia precisamente esa relación, cómo la sociedad influye en el derecho y cómo el derecho influye en la sociedad. Esto significa que no se queda solamente en leer la norma, sino que analiza cómo se aplica en la vida real, cómo reacciona la gente ante ella, qué factores sociales hacen que una ley funcione o no, y por qué la misma norma puede tener efectos diferentes en distintos grupos sociales. Autores como Max Weber, Emile Durkheim o incluso Ehrlich aportaron muchísimo. Weber veía la ley como una forma racional de organizar la conducta. Durkheim afirmaba que la ley refleja el grado de cohesión social. Ehrlich decía que el centro de gravedad del derecho no está en los códigos, sino en la vida social. En pocas palabras, la sociología del derecho nos ayuda a ver el derecho tal como se vive, no solo cómo se escribe. ¿Por qué una sociología del derecho? Decimos una sociología del derecho porque no es la única forma de estudiar el derecho, pero sí es una perspectiva necesaria para entenderlo de manera completa. ¿Por qué es necesaria? Porque si solo estudiamos las leyes en abstracto, creemos que funcionan igual para todos, en todas partes y bajo cualquier circunstancia. Pero en la práctica eso no ocurre. Esta perspectiva nos permite analizar cómo la gente interpreta, respeta o ignora las normas, por qué algunas leyes logran su objetivo y otras fracasan, cómo influye la educación, la cultura, la economía y la desigualdad en sus aplicaciones, cómo ciertos grupos sociales tienen más o menos acceso al sistema jurídico. En definitiva, necesitamos una sociología del derecho para entender la parte humana y social del derecho, no solo su parte normativa. Elementos clave de la sociología del derecho. 1. El derecho como producto cultural. Cada sociedad crea sus normas de acuerdo con sus valores, tradiciones y necesidades. Por eso no todas las leyes funcionan igual en todos los países. 2. El comportamiento social frente a la ley. No basta con que la norma exista, importa cómo la gente la percibe, si la considera justa, si la siente cercana o si solo la ve como imposición. 3. Factores sociales que afectan la eficacia del derecho. La sociología del derecho estudia cómo influye el nivel educativo, la pobreza, las costumbres, los perjuicios, la organización del Estado, la confianza o desconfianza en las instituciones. Todos esos elementos determinan si la gente cumple la ley o la evita. 4. El rol de las instituciones. El derecho también depende de los jueces, los policías, fiscales, funcionarios y de cómo estas instituciones se relacionan con la ciudadanía. Ejemplo ecuatoriano. Podemos ver un ejemplo muy claro en Ecuador. La ley de tránsito es la misma en todo el país, pero no se cumple igual. En Quito o en Guayaquil, donde hay cámaras, agentes, campañas de educación y más control, la gente respeta más las normas. En zonas rurales o cantones pequeños, las costumbres, la falta de control o el desconocimiento hacen que normas como usar casco o respetar el límite de velocidad no se cumplan de la misma forma. Esto demuestra que la misma ley produce resultados distintos según el contexto social. Y eso es exactamente lo que estudia la sociología del derecho. En conclusión, la sociología del derecho es indispensable para comprender el derecho en su totalidad. No basta con memorizar normas, es necesario entender cómo se aplican, cómo las vive la sociedad y qué factores sociales las afectan. Por eso hablamos de una sociología del derecho, porque necesitamos esta perspectiva para construir un sistema jurídico más justo, humano y funcional. Muchas gracias por su atención.